Tengo el honor de presentarles al presidente de Estados Unidos. El presidente Biden se lo quitará para dar el discurso, pero la presidenta de la Cámara y la vicepresidenta seguirán con su mascarilla. Como les decía, no creo que este año rompan papeles. Escuchemos. Gracias. Good to be back. Está muy bien volver acá. Mitch and Chuck will understand it's good to be almost home. Mitch lo comprenderá que me siento casi como en casa. Anyway, thank you all, Madam Speaker, Muchas gracias, señora presidenta, Madam Vice President. señora vicepresidenta. No president Ningún has presidente ever said those words. ha dicho esas palabras desde este podio. Ningún presidente jamás ha dicho esas palabras. Y ya era hora. First Lady, Primera dama, I'm her husband. soy su esposo. Second gentleman, Segundo caballero, Chief Justice, jefe de la Corte Suprema, members of the United States Congress, miembros del Congreso y del gabinete y distinguidos invitados, compatriotas. Si bien este escenario de familiar, esta reunión es un poco distinta, nos recuerda los tiempos extraordinarios en que vivimos. A lo largo de nuestra historia, los presidentes han venido a esta sala para hablar ante el Congreso, a la nación y al mundo, para declarar guerra, para celebrar la paz, para anunciar nuevos planes y posibilidades. Esta noche vengo para hablar de crisis y de oportunidades, sobre reconstruir la nación, revitalizar nuestra democracia y ganar el futuro para Estados Unidos. Me presento ante ustedes esta noche a solo un día del día número 100 de mi presidencia. 100 días desde que juramenté en la Biblia y asumí una nación que estaba en crisis, la peor pandemia en un siglo, la peor crisis desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, después de apenas 100 días, puedo informar a la nación, Estados Unidos está en movimiento otra vez. Ante la posibilidad, las crisis las vamos a convertir en oportunidades, los reveses en fortaleza. Todos sabemos que la vida nos puede golpear, pero en Estados Unidos nunca nos quedamos en el suelo. Los estadounidenses siempre se levantan. Hoy eso es lo que estamos haciendo. Los estadounidenses se están levantando de nuevo, escogiendo la esperanza por el temor, la verdad sobre las mentiras y la luz sobre la oscuridad. Después de 100 días, Estados Unidos está listo para despegar, en mi opinión. Estamos trabajando nuevamente, estamos soñando otra vez, estamos descubriendo nuevamente y estamos dirigiendo al mundo nuevamente. Nos hemos mostrado y al mundo que nadie se da por vencer en Estados Unidos. Hace 100 días, nuestra casa estaba incendiada, pero gracias a un liderazgo extraordinario de la presidenta Pelosi, el líder de la mayoría Schumer y la abrumadora apoyo de los demócratas, republicanos e independientes, actuamos. Juntos aprobamos el plan de rescate estadounidense, uno de los paquetes más importantes de la historia de este país. Ya estamos viendo los resultados. Ya estamos viendo los resultados. Después de haberles prometido que obtendríamos 100 millones de vacunas en los brazos de
los estadounidenses ya habremos dado más de 220 millones de dosis en esos 100 días. Gracias a toda la ayuda de ustedes. Estamos con su ayuda, con la ayuda de todos, estamos dirigiendo todos los recursos federales para tener vacunas a 40,000 farmacias y a más de 700 centros comunitarios donde los más pobres pueden tener acceso, donde estamos estableciendo centros comunitarios, unidades móviles para llegar a las comunidades más difíciles de alcanzar. Hoy, más del 90% viven a 5 millas, a 8 kilómetros de un sitio de vacunación. Todos mayores de 16 años, todos son elegibles para ser vacunados ahora mismo, inmediatamente. Vayan a vacunarse, estadounidenses. Vayan, tengan su vacuna. Están disponibles. Ustedes son elegibles ahora. Cuando fui juramentado, menos del 1% de las personas mayores habían sido vacunadas. 100 días después, 70% de las personas mayores de 65 están plenamente protegidas. Las muertes por personas adultas han bajado 80% desde enero. Estamos hablando de un descenso de 80% por ustedes. Y más de la mitad de los adultos en este país tienen al menos una dosis. Un centro de vacunación masiva en Arizona, Glendale. Le pregunté a una enfermera, le dije, ¿qué se siente? Y me vio. Es como que si cada dosis da una dosis de esperanza. Esa fue la frase, una dosis de esperanza. Una dosis de esperanza para un maestro en Florida por su niño, un niño que sufre una enfermedad. Le dijo que estaba preocupada de traer el virus a su casa y que entonces fue vacunada en un centro masivo. Se sentó en el auto cuando fue vacunada y simplemente se puso a llorar. Lloró de alegría y lloró por el alivio. Los padres que han visto las sonrisas de los chicos que han podido regresar a la escuela porque los profesores y los conductores y los trabajadores de la cafetería han sido vacunados. Los abuelos abrazando a sus chicos en vez de presionar sus manos contra las ventanas para decir adiós. Eso lo significa todo. Esas cosas lo significan todo. Todavía, ustedes lo saben. Ustedes lo saben mejor que cualquier otro grupo estadounidense. Hay mucho trabajo que se necesita hacer para vencer a este virus. No podemos bajar la guardia, pero esta noche puedo decir, gracias a ustedes, el pueblo estadounidense, nuestro progreso en estos 100 días, en una de las peores pandemias de la historia, nuestro avance hacia uno de los logros realizar nuestra democracia y ganar el futuro para Estados Unidos. Me presento ante ustedes esta noche a solo un día del día número 100 de mi presidencia. 100 días desde que juramenté en la Biblia y asumí una nación que estaba en crisis. La peor pandemia en un siglo. La peor crisis desde la Gran Depresión. Logísticos más grandes que este país jamás haya visto. ¿Qué más? En movimiento otra vez. ¿Qué más hemos hecho en esos 100 días? Mantuvimos nuestro compromiso, demócratas y republicanos, de enviar cheques de $1,400 a millones de hogares. Ya hemos enviado más de 160 millones de cheques. Eso está haciendo una diferencia. ¿Ustedes lo saben cuando van a casa? Para muchas personas está haciendo toda la diferencia en el mundo. La madre soltera en Texas que me escribió me dijo que no podía trabajar, pero dijo, el cheque de estímulo puso comida en la mesa y la salvó a ella y a su hijo de que fueran sacados de su apartamento. Una abuela en Virginia me dijo, inmediatamente llevó a su abuela al oculista, algo que dijo que no había hecho durante meses porque no tenía el dinero.
una de las imágenes que definan más esta crisis, los autos que están en cola, los autos durante kilómetros. Y no son personas, estamos hablando de autos buenos, que están en una cola de kilómetros, esperando por una caja de alimentos para que lo pongan en la cajuela del auto. Yo no sé ustedes, pero yo creí que nunca iba a haber esto en nuestro país. Y todo esto por algo que ellos no tienen la culpa. No, ellos no tienen culpa por esta situación. Por eso es que el paquete de rescate está entregando alimentos a los estadounidenses que enfrentan el hambre. Y esto está bajando. También estamos dando ayuda. Queremos que el pueblo estadounidense entienda esto. Evitar que las personas sean desahuciadas. Dar préstamos a los pequeños comercios para que reabran, para mantener a sus empleados. Durante estos 100 días, estamos hablando de 850,000 estadounidenses que entraron en Obamacare. Estamos hablando de 850,000 en ese periodo, haciendo una de las inversiones más grandes para aprobar cuidado de salud para los veteranos. Inversiones importantes para lidiar con la crisis de opiáceos. Y tal vez lo más importante, gracias al plan de rescate, estamos logrando reducir la pobreza en los niños a la mitad. Y en el proceso, mientras esto pasa, la economía creó más de 1.300.000 empleos en 100 días. Más empleos. Más empleos en los primeros 100 días que cualquier otro presidente. El Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario estima que nuestra economía va a crecer a una tasa de más de 6% este año. Va a ser la tasa de crecimiento más rápida en este país en casi 4 décadas. Estados Unidos se está moviendo, está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos en competencia con China y con otros países para ganar la competencia por el siglo XXI. Estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que hacer más que reconstruir mejor. Tenemos que competir más que lo que hemos hecho hasta ahora. A lo largo de nuestra historia, piensen en eso. La inversión pública en la infraestructura literalmente ha transformado a este país. Nuestras actitudes, así como nuestras oportunidades. La red ferroviaria, la red de carreteras estatales para unir a 2 océanos, lo que ha traído el progreso de este país. El sistema universal de escuelas y las universidades. Y esto generó avances científicos que nos llevaron hasta la Luna. Y tenemos la Internet y las vacunas y tantas cosas más. Estas son inversiones que hicimos juntos como un país e inversiones que solo el gobierno podía realizar. Una y otra vez nos impulsaron hacia el futuro. Por eso le propongo el plan de empleos, una inversión en este país. Este es el plan más grande de empleos desde la Segunda Guerra Mundial. Genera empleos para mejorar nuestra infraestructura de transporte, empleos para mejorar nuestros puentes, nuestras carreteras, empleos para construir puertos, líneas transatlánticas, para tener agua potable. Y hoy, cerca de 10 millones de casas y más de 400,000 escuelas y centros de atención a la niñez tienen tuberías antiguas con plomo. Un peligro evidente para nuestros hijos. Nuestro plan de creación genera trabajos que reemplaza al 100% las tuberías rudimentarias. Así que para que todos los estadounidenses puedan tomar agua potable.
Y eso va a generar miles y miles de empleos bien remunerados, a crear empleos para tener Internet de alta velocidad, incluyendo 30% de Estados Unidos rural que aún no lo tiene. Esto va a ayudar a nuestros hijos y a nuestros comercios para que tengan éxito en la economía del siglo XXI. Y estoy pidiendo a la vicepresidenta que encabece esta gestión, porque yo sé que se va a hacer. Esto genera empleos para tener nuestros puentes son vulnerables a fallas catastróficas con resultados trágicos, como lo vimos en Texas y en otros lugares, como durante las tormentas de invierno. Esto va a crear empleos para tener líneas de transmisión, para construir una red resiliente y limpia. Lo podemos hacer. Miren, el plan de empleos va a ayudar a millones de personas para que regresen al mercado laboral y regresen a sus carreras. 2 millones de mujeres han salido de la fuerza laboral durante esta pandemia. 2 millones. Y a menudo lo hicieron porque no pudieron obtener cómo cuidar a sus hijos o cuidar a un padre que una persona mayor que necesita ayuda. 800,000 familias están en la lista de Medicaid en este momento para obtener cuidado para sus padres que están envejeciendo o un ser querido con una discapacidad. Si ustedes creen que no es importante, miren en los distritos, ya sea demócrata o republicano, demócratas o republicanos, estos votantes, su gran preocupación es cuidar de un ser querido mayor que no puede ser dejado solo o sola. El Medicaid lo contemplaba, pero este plan va a ayudar a esas familias y va a crear empleos para las personas que cuidan a estas personas con mejores salarios y beneficios para seguir este ciclo de crecimiento. Durante mucho tiempo no usamos la palabra para lidiar con la crisis climática. Empleos. 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 Para mí, cuando pienso en el cambio climático, pienso en empleos. El plan de empleos va a poner a los ingenieros y a los obreros para tener edificios más eficientes energéticamente. Los trabajadores eléctricos. Tenemos para crear 500,000 de estaciones de recarga eléctrica para que podamos ser los líderes en el mercado eléctrico. Los granjeros que planean las cosechas para que puedan reducir la emisión de dióxido de carbono y se les pague por hacerlo. Miren, piensen en eso. No hay razón para que no se puedan construir estas cosas en Pittsburgh en vez de en Beijing. No hay una razón para que no las hagamos aquí. No hay una razón. Así que, amigos, no hay razón por qué los trabajadores estadounidenses no puedan liderar el mundo en la producción de autos eléctricos y las baterías. No hay razón. Contamos con la capacidad. Tenemos las personas mejor capacitadas en el mundo. El plan va a crear millones de buenos empleos y para que una familia tenga recursos, como decía mi padre, con un pequeño espacio para tener un respiro. Y todas las inversiones en este plan se van a guiar por un principio. Compren cosas de Estados Unidos. Compren cosas estadounidenses. Y lo diré enfáticamente, eso no viola ningún acuerdo comercial. Desde los años 30, compren cosas estadounidenses. Los impuestos de los contribuyentes se van a utilizar para comprar productos estadounidenses hechos en Estados Unidos para crear empleos en Estados Unidos. Así es como se van a hacer las cosas y así será durante este gobierno.
Y les dejé en claro a todos los miembros de mi gabinete la capacidad de dar exenciones ha sido limitada. Va a ser para productos estadounidenses. Ahora sé que algunos de ustedes en casa se están preguntando si estos empleos son para ustedes. Tantas personas con las que yo crecí se sienten rezagados, olvidados, en una economía que cambia tan rápidamente que da miedo. Y quiero hablarles directamente a ustedes, porque si pensamos en esto, eso es lo que más preocupa a la gente. ¿Cómo calzo yo en esto? Los expertos independientes estiman que el plan de empleos va a crear millones de empleos y billones de dólares en producción en los años venideros. Es un programa de 8 años. Son buenos empleos que no se van a hacer en el exterior. Estos empleos no requieren un grado universitario. 75% no requieren un grado preuniversitario. El plan es un plan de los empleadores, de los trabajadores para crear empleos en este país. Y reconoce algo que siempre he dicho en esta Cámara y también en la otra. Hay buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero ellos no crearon este país, fue la clase media. Y los sindicatos forjaron la clase media. Y por eso es que le pido al Congreso que apruebe el proyecto, que lo envíen a mi escritorio para que podamos respaldar el derecho a formar sindicatos. Y por cierto, cuando piensan hablar de las cosas, de enviar cosas a mi escritorio, incrementemos el salario mínimo a $15 la hora. Nadie que trabaja 40 horas a la semana, nadie que trabaja 40 horas a la semana debe vivir bajo la línea de pobreza. Tenemos que garantizar más equidad, oportunidad a las mujeres. Entonces, que hagamos la paga igualitaria para las mujeres. Ha pasado mucho tiempo. Si ustedes se están preguntando, miren detrás mío. Y finalmente, el plan de empleos va a ser el incremento en desarrollo que no tiene que ver con defensa. Vamos a ver más cambios tecnológicos. Y algunos de ustedes saben más de esto que yo. Más cambios tecnológicos en los próximos 10 años que lo que vimos en los últimos 50 años. Así de rápido se mueve esto. Hablo de inteligencia artificial. Tanto está cambiando. Y estamos quedando rezagados en la competencia. Hace décadas solíamos invertir 2% de nuestro Producto Interno Bruto en Estados Unidos, 2% de nuestro PIB en investigación y desarrollo. Hoy día, eso, señor secretario, es menos de 1%. China y otros países se acercan muy rápido. Tenemos que desarrollar y dominar la tecnología y los productos del futuro. Las baterías avanzadas, la biotecnología, los chips de computadora, la energía limpia. El secretario de Defensa les puede decir, y los que trabajan en seguridad nacional, que el Departamento de Defensa tiene una agencia que se llama DARPA. Es el Departamento de Investigación Avanzado en el Pentágono. Las personas que establecieron eso hace bastante tiempo antes que yo, vinieron a desarrollar hitos que incrementan nuestra seguridad nacional. Ese es su único trabajo. Y es un organismo semiseparado del Pentágono. Ha llevado todo lo que tiene que ver con desde la Internet hasta el GPS y tantas otras cosas más. Cosas que han incrementado nuestra seguridad. Los Institutos Nacionales de Salud, creo yo, debe crear un centro de investigación similar para efectos de la salud. Y esto es lo que haríamos. Tendría un solo propósito: desarrollar hitos para evitar, detectar y tratar enfermedades como Alzheimer, la diabetes y cáncer.
Todavía nunca olvidaré cómo cuando hice una propuesta de cáncer como vicepresidente, casi $9 millones para los institutos, y yo estaba ahí nombrado por mi hijo fallecido. Significó tanto ese trabajo, pero tantos tenemos hijos y parientes que han muerto de cáncer. No puedo pensar en una inversión más honrosa. No sé nada que sea más bipartidista. Así que terminemos con cáncer. Está dentro de nuestro poder hacerlo. Las inversiones en empleos y en infraestructura como los que estamos hablando siempre han tenido un respaldo bipartidista en el pasado. La vicepresidenta Harris nos reunimos regularmente con demócratas y republicanos para discutir el plan de empleos y aplaude al grupo de senadores republicanos que presentó su propia propuesta. Así que pongámonos a trabajar. Quiero establecer ante el Congreso mi plan antes de llegar a las discusiones profundas sobre esto. Quisiera reunirme con esos que tienen ideas que puedan ser distintas para pensar en propuestas mejores. Le doy la bienvenida, pero el resto del mundo no nos está esperando. Quiero dejar en claro eso. Desde mi perspectiva, hacer nada no es una opción. Miren, no podemos estar tan ocupados compitiendo entre nosotros que olvidamos la competencia que tenemos con el resto del planeta para ganar en este siglo XXI. El secretario Blinken les puede decir que yo pasé mucho tiempo con el presidente Xi, viajando millas y millas con él. Pasé más de 24 horas en discusiones privadas y me llamó para felicitarme. Tuvimos una conversación de 2 horas. Él está muy preparado sobre convertirse en el líder asiático más importante en el mundo, y él lo sabe. Estos autócratas creen que la democracia no puede competir en el siglo XXI con las autocracias que se dura mucho tiempo en lograr consenso. Para ganar esa competencia para el futuro, en mi opinión, tenemos que hacer una inversión única en nuestras familias y en nuestros hijos. Por eso es que estoy presentando el plan de familias estadounidenses esta noche, que lidia con 4 de los desafíos más importantes que enfrentan las familias. Primero, es tener acceso a buena educación. Esta nación necesita 12 años de educación universal. En el último siglo convirtió en la nación más educada, la mejor preparada en el mundo. Creo que es la razón que nos impulsó primordialmente hacia donde nos encontramos ahora en el siglo XX. Pero el mundo nos está alcanzando y no nos están esperando. Yo diría, si estuviéramos sentando y dijéramos en un foro bipartidista, vamos a decir lo que vamos a hacer en términos de un gobierno para dar educación gratis, me pregunto si pensaríamos como lo hicimos en el siglo XX, de que 12 años es suficiente en el siglo XXI. Lo dudo. 12 años ya no es suficiente hoy para competir con el resto del planeta en este siglo. Por eso es que en mi plan de familias garantiza 4 años adicionales de educación, iniciándolos tan pronto como se pueda. Las grandes universidades de este país han llevado a cabo estudios en los últimos años y muestran que agregar 2 años de cuidado universal per kinder para los chicos de 3 y 4 años, no importa los antecedentes familiares que tengan, los pone en una mejor posición para competir a lo largo de esos 12 años de educación, e incrementa exponencialmente la perspectiva de graduación para avanzar después. La investigación que cuando un niño va a la escuela no
no a la sala cuna. Se pueden graduar y pasar a la universidad o algo más allá del colegio. Cuando se agregan 2 años de Community College gratis de Instituto Superior Técnico, eso comienza a variar la dinámica y lo podemos hacer. Y va a incrementar las becas Pell y vamos a dar más a las instituciones que atienden, que sirven a las minorías. La razón es que no cuentan con los fondos, pero el estudiante pueden aprender sobre ciberseguridad, pueden aprender sobre todas las cosas que están ocurriendo que van a dar los empleos del futuro. Jill es profesora de un community college que enseña hoy como primera dama. Ha dicho durante mucho tiempo ha dicho si lo escuché una vez, lo escuché 1000 veces, Joe. Cualquier país que nos educa más nos va a ganar la competencia. Ella va a estar profundamente involucrada en esto. Gracias, Jill. La segunda cosa que necesitamos, el plan de familias va a dar acceso al cuidado infantil de calidad. Le garantizo, y eso va a garantizar esta legislación va a proponer que las familias de bajos ingresos y medios no va a pagar más de 7% de su ingreso para atención de cuidado de alta calidad para los chicos hasta los 5 años. Las familias más presionadas no van a tener que gastar ni un solo centavo. En tercer lugar, el plan de familias finalmente va a dar hasta 12 semanas de permiso remunerado familiar y médico. Somos uno de los pocos países del mundo industrializado. Nadie tiene que escoger entre un empleo y el salario o cuidar a ellos o a un ser querido, a un esposo, a una esposa, a un hijo. Y en cuarto lugar, el plan de familias pone dinero directamente en los bolsillos de millones de estadounidenses. En marzo, expandimos un crédito tributario por cada hijo en la familia. $3,000 por niño si eran menores de más de 6 años, y $3,600 para niños mayores de 6 años. Con 2 padres, 2 chicos, estamos hablando de $7,200 para atender a su familia. Y eso va a ayudar a más de 65 millones de niños. Y va a ayudar a reducir la pobreza infantil a la mitad. Y lo podemos costear. Lo hicimos en la última legislación que aprobamos, pero hagámoslo más grande, al menos hasta el fin de 2025. El plan de rescate bajó las mensualidades de cuidado de salud para 9 millones de estadounidenses que toman el Obamacare. Yo sé que es muy popular por este lado del pasillo, pero que eso sea permanente para que sus mensualidades no vuelvan a subir. Además de mi plan de familia, voy a trabajar con el Congreso para lidiar este año con otras prioridades importantes para las familias de este país. El Obamacare ha sido un rescate para millones de estadounidenses para protege a las personas de condiciones preexistentes, y la pandemia ha demostrado lo que se necesita esto. Así que bajemos los deducibles para las familias trabajadoras en el Obamacare y bajemos también los costos de los medicamentos. ¿Sabemos cómo hacer esto?
El último presidente tenía ese objetivo. Sabemos lo tremendamente caras que son los medicamentos. De hecho, pagamos los precios más altos de estos medicamentos en el mundo, aquí en Estados Unidos. Casi 3 veces lo que se paga, casi 3 veces lo que se paga en otros países. Y eso lo tenemos que cambiar y lo podemos hacer. Hagamos de lo que hablamos durante estos años que yo estaba aquí en el Senado, aquí en el Congreso. Démosle a Medicare el poder de ahorrar cientos de miles de millones de dólares negociando precios más bajos para los medicamentos. Y por cierto, eso no va a ayudar simplemente a las personas en el programa de Medicare. Va a bajar los costos de medicinas para todos. Y el dinero que vamos a ahorrar, estamos hablando de miles de millones de dólares, va a ir para expandir el Medicare y los beneficios sin que le cueste más a los contribuyentes un solo centavo. Está dentro de nuestro poder. Hagámoslo ahora. Hemos hablado mucho, tanto demócratas como republicanos. Hagámoslo este año. Esto tiene que ver con una simple premisa. El cuidado de salud debe ser un derecho, no un privilegio en este país. Entonces, ¿cómo vamos a pagar para mi plan de empleos y de familia? He dejado en claro que lo podemos hacer sin incrementar los déficits. Comencemos con lo que no voy a hacer. No voy a imponer ningún incremento de impuestos en personas que ganan menos de $400,000 al año. Pero es hora de que las corporaciones y que el 1% más rico de este país paguen su parte. Que solo paguen su parte. Algunas veces tengo discusiones con mis amigos en el Partido Demócrata. Creo que uno puede convertirse en millonario, pero paguen lo justo. Estudios recientes muestran que 55 de las corporaciones más grandes de nuestro país pagan $0 en impuestos federales el año pasado. Esas 55 corporaciones ganaron más de $40,000 millones en ganancias. Muchas compañías también evaden impuestos por paraísos fiscales como Suiza o Bermudas o las Islas Caimán y se benefician de los resquicios fiscales y deducciones por enviar empleos afuera. Y eso no está bien. Vamos a reformar los impuestos corporativos para que paguen lo justo y ayuden a pagar por las inversiones públicas, del cual sus comercios también se van a beneficiar. Vamos a recompensar el trabajo, no simplemente la riqueza. Vamos a tomar la parte máxima del 1% más rico de los estadounidenses, los que ganan más de $400,000 o más. Vamos a donde estaba antes cuando George W. Bush era presidente. O sea, 39,6%. Ahí estaba cuando George W. Bush era presidente. Vamos a quitar los resquicios legales que les permite ganar más de $1 millón al año y pagan en un intervalo más bajo por las ganancias de capitales. Vamos a afectar a 0.3% de los estadounidenses, 0.3%. Y eso va a tener con millonarios y millonarios que engañan con sus impuestos. Estamos hablando de miles de billones de dólares. Hay centros de estudio de todas las ideologías. Yo no estoy buscando sancionar a nadie, pero no voy a crear más impuestos para la clase media de este país. Ya están pagando suficiente. Yo creo que lo que estoy proponiendo es justo. Es fiscalmente responsable e incrementa los ingresos para los planes que van a crear millones de empleos, que van a hacer que crezca la economía y van a incrementar nuestras posibilidades financieras. Pero miren lo que dijo alguien, que que incrementa los impuestos en 1%, pregúntenles, ¿cuáles impuestos quieren incrementar? Pregunten, ¿cuáles van a cortar?
Bueno, miren la gran reducción impositiva del 2017. Recuerden, se suponía que se iba a autofinanciar y que iba a generar vasto crecimiento económico. En lugar de ello, agregó $2 billones a nuestro déficit. Fue fantástico para las empresas y los que están arriba. En vez de utilizar esas ganancias para incrementar los salarios, generó miles de millones de dólares para los bolsillos de los CEOs, los presidentes. De hecho, la brecha salarial entre los CEOs y los trabajadores es una de las más grandes en la historia. De acuerdo con un estudio, los presidentes de las empresas ganan 320 veces lo que gana un trabajador promedio. La pandemia solo ha empeorado esas cosas. 20 millones de estadounidenses perdieron sus empleos por la pandemia. Estamos hablando de trabajadores de la clase media, pero al mismo tiempo, unos 650 billonarios en Estados Unidos vieron cómo su riqueza se incrementó en más de $1 billón en ese mismo periodo. Déjenme decirlo otra vez. 650 personas incrementaron su riqueza en más de $1 billón en esta pandemia. Y ahora valen más de $4 billones. Compatriotas, la economía de chorreo nunca ha funcionado. Y es hora de que la economía surja desde el fondo hacia la clase media. Miren, hay un consenso amplio de los economistas de todas las corrientes que lo que yo propongo va a crear millones de empleos y va a generar un crecimiento económico histórico. Están entre las inversiones más importantes que se pueden hacer como nación. A menudo he dicho que nuestra fortaleza más grande es el poder de nuestro ejemplo, no simplemente el ejemplo de nuestro poder. Y en mis conversaciones con líderes mundiales, y ya he hablado con 30, con 40 ya, les he dejado saber que Estados Unidos regresó. ¿Y saben qué dicen? El comentario a menudo es: vemos que Estados Unidos regresó, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Compatriotas, tenemos que mostrar no solo que regresamos, sino que hemos regresado para quedarnos y que no vamos a hacerlo solos. Lo vamos a hacer liderando con nuestros aliados. Ninguna nación puede lidiar con todas las crisis de nuestro tiempo, desde terrorismo a proliferación nuclear, a migración masiva, ciberseguridad, cambio climático, así como lo que estamos experimentando ahora, la pandemia. No hay ningún muro lo suficientemente alto para mantener un virus fuera. Y nuestro propio suministro de vacuna crece para cumplir con nuestras necesidades. Y lo estamos cumpliendo. Nos vamos a convertir en un arsenal de vacunas para otros países. Así como Estados Unidos fue el arsenal de la democracia. Y por consecuencia vamos a influir en el mundo. Todos los estadounidenses van a tener acceso. Todos los estadounidenses van a tener acceso, tienen acceso para ser plenamente cubiertos por las vacunas que tenemos. Miren, la crisis climática no es solo nuestra lucha, es una lucha global. Estados Unidos representa menos del 15% de las emisiones de carbón. El resto del mundo representa 85%. Por eso es que mantuve mi compromiso de volver al Acuerdo de París, porque si hacemos todo perfectamente, mantuve mi compromiso para llevar una cumbre climática en todo nuestro país con todas las economías importantes del mundo, desde China, Rusia, India y la Unión Europea. Dije que lo haría en los primeros 100 días y quiero ser muy franco con esto. Quería asegurarme que el mundo pudiera ver que hay un consenso, que estamos en un punto de inflexión en la historia y que el consenso es que si actuamos para salvar al planeta podemos crear millones de empleos y crecimiento económico y oportunidad para incrementar
las condiciones de vida para todos en el planeta. Ustedes estaban muy ocupados, tal vez no tuvieron mucho tiempo. Por eso es que virtualmente dijo todas las naciones, inclusive aquellas que no están haciendo lo que les corresponde. Las inversiones que propongo esta noche también tienen que ver con la política exterior y benefician a la clase media. Eso significa que asegurarnos que todas las naciones sigan las mismas reglas en la economía global, incluyendo a China. En mis discusiones con el presidente Xi le dije que tomamos de buen agrado la competencia. No, pero no estamos buscando un conflicto. Pero le dejé absolutamente en claro que voy a defender los intereses de Estados Unidos en todos los planos. Estados Unidos no va a defender las prácticas comerciales injustas que afecten a las empresas, como los subsidios de empresas estatales y el robo de tecnologías estadounidenses y la propiedad intelectual. También le dije al presidente Xi que vamos a mantener una presencia militar fuerte en la región Indo-Pacífica, como lo hacemos con la OTAN en Europa, no para iniciar un conflicto, sino para prevenir conflictos. Y le dije lo que le he dicho a muchos líderes mundiales, que Estados Unidos se va a mantener en su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales y a nuestras alianzas. Y le dije, ningún presidente responsable puede quedarse callado cuando los derechos humanos básicos son violados flagrantemente. Un presidente estadounidense tiene que representar la esencia de lo que nuestro país respalda. Estados Unidos es una idea, la idea más singular en la historia. Somos creados iguales. Así somos. Y no podemos deshacernos de ese principio. Y de hecho, decirle que estamos lidiando con la idea de Estados Unidos. Con respecto a Rusia, yo sé que eso le preocupa a algunos de ustedes, pero le dejé en claro a Putin que no vamos a buscar, escalar conflictos. Pero sus acciones van a tener consecuencias. Y si se tornan ciertas, y entonces se responde de una manera directamente proporcional a la interferencia rusa en nuestras elecciones y la interferencia cibernética. Hicieron ambas cosas y le dije que responderíamos y lo hemos hecho. También podemos cooperar cuando se trata de nuestro interés mutuo. Lo hicimos cuando ampliamos el nuevo tratado START sobre armas nucleares y lo estamos haciendo en el cambio climático, pero él entiende, vamos a responder. Sobre Irán y Corea del Norte, los programas nucleares que presentan una amenaza grave a la seguridad nuestra y del mundo. Vamos a trabajar estrechamente con nuestros aliados para lidiar con las amenazas que presentan estos países a través de la diplomacia, así como con persuasión. Y el liderazgo estadounidense significa terminar con la guerra interminable en Afganistán. Tenemos, sin exagerar, la fuerza de batalla más grande en la historia. Soy el presidente en 40 años que sabe lo que significa tener un hijo que sirve en una zona de guerra. Hoy tenemos miembros que sirvieron en la misma guerra donde sus padres sirvieron. Tenemos miembros en Afganistán que no habían nacido el 11 de septiembre de 2001. La guerra en Afganistán, como recordarán en los debates, no era una operación multigeneracional para forjar una nación. Fuimos a Afganistán para atacar a los terroristas que nos atacaron el 11 de septiembre. Y dijimos que seguiríamos a Osama Bin Laden hasta las puertas del infierno para hacerlo. Y viéndolo así, lo sometimos a la justicia. Degradamos la amenaza terrorista de Al-Qaeda en Afganistán y después de 20 años de valentía y de sacrificio, es hora de traer a nuestros efectivos a casa. Miren. Incluso cuando lo hagamos, vamos a mantener una capacidad para reprimir futuras amenazas. Pero no se equivoquen, en 20 años la amenaza terrorista
ha cambiado, se ha evolucionado más allá de Afganistán. Y los que están en las comisiones de inteligencia, ustedes conocen muy bien, tenemos que seguir vigilantes contra las amenazas de Estados Unidos, vengan de donde vengan. Al-Qaeda e ISIS están en Yemen, en Siria, en Somalia y en otros lugares en África y el Medio Oriente y más allá. Y no vamos a ignorar lo que nuestros organismos de inteligencia han determinado, que la amenaza más letal a nuestra patria es el terrorismo de los supremacistas blancos. No vamos a ignorar eso tampoco. Y compatriotas, miren, tenemos que unirnos para sanar el alma de esta nación. Fue hace casi un año, antes del funeral de su padre, cuando hablé con Gianna Floyd, la hijita de George Floyd. Entonces me arrodillé para hablar con ella, para poder verla a los ojos. Me vio y me dijo, mi papi cambió el mundo. Bueno, después de la condena del asesino George Floyd, podemos ver lo correcto que estaba ella cuando dijo, si es que tenemos la valentía de actuar en el Congreso. Todos hemos visto la rodilla de la injusticia en los Estados Unidos. Esta es nuestra oportunidad. La vasta mayoría de los hombres y mujeres que van en uniforme sirven a la comunidad y lo hacen de una manera honrosa. Yo los conozco. Yo sé que quieren. Yo sé. Quieren ayudarme también en esto. Compatriotas, tenemos que unirnos. Tenemos que reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y el pueblo que sirven. Desarraigar el racismo sistémico en nuestro sistema y para entrar con la reforma policial de George Floyd, que fue aprobada en la Cámara. Yo sé que los republicanos tienen sus ideas y están trabajando en discusiones muy productivas con los demócratas en el Senado. Tenemos que trabajar para hallar un consenso, pero hagámoslo el mes próximo, para cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de George Floyd. El país respalda esta reforma y el Congreso debe actuar. Tenemos una oportunidad gigante para mover el arco del universo moral hacia la justicia, y con nuestros planes de esta noche tenemos una oportunidad real de acabar con el racismo sistémico que ha estado en la vida de nuestro país de muchas formas, una oportunidad de lograr igualdad real, buenos empleos, casas que se puedan pagar, aire limpio, agua potable, y para poder generar riqueza que pueda pasar de generación en generación, oportunidades reales para las vidas de más estadounidenses, negros, blancos, latinos, asiáticos, estadounidenses, indígenas. También quiero agradecer al Senado por haber votado 94-1 para aprobar la ley de crímenes de odio para proteger a los asiáticos estadounidenses. Esta ley, decididamente. Lo ve uno en la televisión, en los horribles crímenes de odio que hemos visto en el año. Durante mucho tiempo. Exhorto a la Cámara que haga lo mismo para enviar esta legislación a mi escritorio y que firmaré rápidamente. También espero que el Congreso pueda llevar a mi escritorio la ley de igualdad para proteger los derechos de los comunidad LGBTQ. Para todos los estadounidenses transgénero que me están viendo en casa, especialmente los jóvenes que son tan valientes, quiero que sepan que su presidente los protege. Y otra cosa, reautoricemos la ley contra la violencia contra las mujeres, que ha sido ley en este país durante 7 años. 27 años desde que la redacté. Va a cerrar vamos a cerrar el resquicio del novio para mantener las armas fuera de las manos de los abusadores. En la corte dice, no puede usted tener un arma, para cerrar esa laguna que existía. Se estima que más de 50 mujeres se les dispara y mueren por un
por un compañero cada mes en Estados Unidos. Estamos hablando de 50 mujeres. Aprobemos esto y protejamos estas vidas. Y no necesito decirle a nadie, pero la violencia a las armas se ha convertido en una epidemia en este país. Nuestra bandera en la Cámara, en la Casa Blanca, todavía está a media asta por las 8 víctimas del tiroteo masivo en Georgia, cuando hubo otros 10 muertos en Colorado. Y en la semana entre esos dos eventos, 250 estadounidenses murieron en las calles de este país. 250 que murieron por impacto de bala. Yo sé lo difícil que es lograr avances en este tema. En la década de los años 90 aprobamos la revisión de antecedentes y la prohibición en las armas de asalto y con magazines de alta capacidad que pueden disparar mucho. Vencimos a la Asociación Nacional de Rifle. Bajaron los tiroteos masivos. Miren los informes, pero para inicios del año 2000, esa ley expiró y hemos visto derramamientos de sangre. No estoy diciendo que si la ley continuara no habría, pero más de 2 semanas en el Jardín de las Rosas, rodeado por algunas de las personas más valientes, los sobrevivientes y familiares de los que han perdido a seres queridos, establecí varias medidas que el Departamento de Justicia está tomando para terminar con esta epidemia. Una de ellas es vencer, prohibir estos armas fantasma. Estamos hablando de estas armas que vienen con unas instrucciones. Estos repuestos no tienen número de serie, entonces vienen a unas zonas y no se puede, la policía no puede terminar de dónde vienen. Los que compran estas armas no tienen que pasar una revisión de antecedentes. Cualquiera, desde un delincuente a un terrorista, puede comprar este kit y en cuestión de 30 minutos puede tener un arma letal. Pero ya no más. Voy a hacer todo en mi poder para proteger al pueblo estadounidense de esta epidemia de las armas. Pero es hora de que el Congreso también actúe. Miren. No quiero crear confrontaciones, pero necesitamos más republicanos para que se unan a la mayoría de los colegas demócratas para cerrar los resquicios, para los que ver los antecedentes para comprar un arma. Y necesitamos una prohibición en las armas de asalto y de armas de muchos magazines. Y lo hicimos antes. Hablen con los propietarios responsables de armas y los cazadores. Les van a decir que no hay justificación posible para tener más de 100 balas en un arma. Y les dirán que les van a decir que hay muchas personas que pudieron comprar hoy un arma, pero que no deberían poder comprarla. Este tipo de reformas razonables cuentan con la abrumadora apoyo del pueblo estadounidense. Y el Congreso entonces tiene que actuar. Esto no debe ser un tema demócrata o republicano. Y no debe ser objeto de una enmienda a la Constitución. No puede uno decir fuego en un teatro. Desde el comienzo hubo armas que no podían ser de los estadounidenses. Ciertas personas no podían tener esas armas nunca. No estamos cambiando la Constitución. Estamos siendo razonables. Creo que esto no es un tema demócrata-republicano, es un tema estadounidense. Y esto es otra cosa que podemos hacer. La inmigración siempre ha sido esencial para nuestro país. Terminemos con nuestra guerra sobre la inmigración. Durante más de 30 años los políticos han hablado de reforma inmigratoria y no han hecho nada al respecto. Es hora de arreglar esto. En el primer día de mi presidencia, mantuve mi compromiso y envié un proyecto integral al Congreso. Si ustedes creen que necesitamos una frontera segura, apruébenlo, porque hay mucho dinero para tecnología de seguridad en la frontera. Si ustedes creen en una trayectoria de la ciudadanía, apruébenlo, para que 11 millones de personas indocumentados que están aquí, que se quedaron, apruébenlo. Si ustedes quieren resolver el problema de verdad, envíen un proyecto, así que examínenlo
También tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Por qué las personas se están yendo de Guatemala, Honduras y El Salvador? La violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, el hambre, los huracanes, los terremotos, desastres naturales. Cuando yo era vicepresidente, el presidente me pidió que me enfocara en ayudar a ver las razones fundamentales de esta migración para mantener a las personas en sus países en vez de verse obligadas a irse. Nuestro plan estaba funcionando, pero el último gobierno dijo que no valía la pena hacerlo. Estoy restableciendo el programa y le pedí a la vicepresidenta Harris que encabece nuestros esfuerzos diplomáticos para atender esto. Tengo confianza de que ella va a hacer este trabajo bien. Miren, si no les gusta mi plan, al menos aprobemos en lo que estamos de acuerdo. El Congreso necesita aprobar legislación este año para finalmente garantizar la protección a los Dreamers, los jóvenes que solo han visto a este país como su hogar. Y también protecciones permanentes para inmigrantes que están aquí con el estatus temporal de protección, que vinieron de países afectados por desastres naturales y hechos por el hombre, como la violencia y los desastres, así como una senda para la ciudadanía, para los trabajadores que ayudan a poner los alimentos en nuestras mesas. Miren, los inmigrantes han hecho tanto por Estados Unidos durante esta pandemia y a lo largo de nuestra historia. El país respalda la reforma migratoria. Tenemos que actuar. Debatamos, pero actuemos. Y si realmente queremos restablecer el alma de Estados Unidos, tenemos que proteger el derecho sagrado a votar. La mayoría de la gente más personas votaron en la última elección presidencial que nunca en la historia, en medio de una de las peores pandemias. Eso hay que celebrarlo. Pero en vez de ello, está siendo atacado. El Congreso debe aprobar la resolución 1 y la ley de derecho de voto John Lewis y enviarla a mi escritorio inmediatamente. El país lo respalda y el Congreso debe actuar ahora. Miren, estando aquí esta noche, las imágenes de la turba violenta que atacó el Capitolio, profanando nuestra democracia, están muy presentes en nuestras mentes. Hubo vidas que se pusieron en riesgo, muchas de sus vidas. Se perdieron vidas. Valentía extraordinaria se vio aquí también. La insurrección fue una crisis existencial, una prueba de si nuestra democracia podría sobrevivir, y lo hizo. Pero la lucha está muy lejos de acabar. La cuestión de si nuestra democracia va a soportar es algo antiguo e urgente. Tan antiguo como nuestra república, y todavía sigue siendo vital hoy día. ¿Puede nuestra democracia cumplir con su promesa de que todos nosotros, creados de acuerdo con la imagen de Dios, tienen la oportunidad de tener vidas de dignidad, respeto y posibilidad? ¿Puede nuestra democracia cumplir con las necesidades más importantes de nuestro pueblo? ¿Puede nuestra democracia superar las mentiras, la ira y el odio y los temores que nos separan? Los adversarios de nuestro país, los autócratas del mundo, están apostando a que no lo vamos a lograr, y les prometo que están apostando que no podemos hacer. Ellos creen que estamos muy llenos de ira y de división. Y miren a las imágenes de la turba que atacó el Capitolio como prueba de que se está acabando el tiempo para la democracia estadounidense, pero están equivocados. Y ustedes lo saben y yo lo sé, pero tenemos que demostrarles que están equivocados. Tenemos que demostrarles que la democracia todavía funciona, que el gobierno todavía trabaja y funciona para nuestro pueblo. En nuestros primeros 100 días juntos hemos actuado para restablecer la fe del pueblo en nuestra democracia. Hemos vacunado a la nación. Estamos creando cientos de miles de empleos. Estamos generando resultados reales que gente que puede ver en sus propias vidas. Estamos abriendo las puertas de oportunidad, garantizando justicia. Esa es la esencia de nuestro país. Esa es una democracia en acción. Nuestra Constitución comienza con las palabras: nosotros, el pueblo. Tenemos que recordar que nosotros, el pueblo, somos el gobierno. Ustedes y yo.
no alguna fuerza en una capital distante, no alguna fuerza poderosa sobre la que no tenemos control. Somos nosotros. Nosotros somos el pueblo. En otra era, cuando nuestra democracia fue probada, Franklin Roosevelt nos lo recordó, en Estados Unidos nosotros cumplimos con nuestra parte. Todos hacemos con nuestra parte. Eso es todo lo que les estoy pidiendo, que nosotros hagamos nuestra parte, todos nosotros. Y si lo hacemos, vamos a cumplir con el desafío central, probando que la democracia es fuerte y duradera. Los autócratas no van a ganar el futuro. Estados Unidos lo ganará y el futuro pertenece a Estados Unidos. Estoy aquí esta noche ante una nueva hora vital en la vida de nuestra democracia y de nuestra nación. Y les puedo decir con absoluta confianza, nunca he tenido más confianza o más optimismo sobre nuestro país. No porque sea presidente, porque lo que ha pasado con el pueblo estadounidense. Hemos estado ante un abismo de insurrección y de autocracia, de pandemia y dolor, y nosotros, el pueblo, no flaqueamos. En el momento en que nuestros adversarios estaban seguros de que íbamos a fracasar, nos unimos. Con luz y esperanza, buscamos esa nueva fortaleza, nueva determinación para posicionarnos para ganar la competencia en este siglo XXI, avanzando hacia una unión más perfecta, más próspera y más justa, como un pueblo, una nación, un Estados Unidos. Amigos, como se lo he dicho a todos los líderes mundiales a lo largo de los años, nunca vale la pena apostar contra Estados Unidos, y todavía no lo es. Somos Estados Unidos de América. No hay una sola cosa, nada más allá de nuestra capacidad y nada que no podamos hacer. Podemos hacer cualquier cosa que nos planteemos si lo hacemos juntos. Así que unámonos. Que Dios los bendiga a todos y que Dios proteja a nuestros efectivos militares. Gracias por su paciencia. There it is, the first speech to a... Discurso del presidente Biden ante la sesión conjunta del Congreso. Escucharon ustedes el discurso en la voz de nuestro colega Luis Arce. Muchas gracias a él. Y ven ustedes, el presidente vuelve a ponerse la mascarilla, parte del protocolo en el recinto de la Cámara. Vamos con el análisis, tendremos la reacción de nuestros invitados ante este discurso en el que el presidente Biden habló sobre las prioridades, la economía, la pandemia, la reforma de salud, su propuesta de generación de empleo. Dijo que la democracia estadounidense es sólida, que la insurrección del 6 de enero, en ese mismo lugar donde se encuentran hoy, dijo, fue una prueba existencial y la democracia sobrevivió. Envió un mensaje, dijo, los autócratas no ganarán el futuro, lo hará la democracia. Parte del mensaje de esta noche cuando vemos al presidente Biden intercambiando con sus antiguos colegas del Senado. Veíamos al senador Bernie Sanders acompañándolo en esta conversación, a pesar de una baja presencia. 200 personas era el aforo limitado por la pandemia. Escucharon a ustedes lo tradicional, los aplausos, las ovaciones. No escuchamos, por lo menos yo no los noté, abucheos en el discurso del presidente Biden, quien hizo un llamado urgente a los republicanos y dijo, necesitamos votos republicanos en el tema del control de armas. Para destacar, no hubo mención a los temas regionales más allá de la inmigración y de las causas de la migración desde Honduras, Guatemala y El Salvador hacia Estados Unidos. No hubo mención de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de México, de Argentina. El tema de política exterior se concentró en China, Rusia y sus conversaciones con los líderes de esos países, en la política en Afganistán, con Corea del Norte. Y en el tema de las vacunas, reiteró que Estados Unidos ayudará al resto del mundo, pero que primero tiene que vacunar a los estadounidenses y que una vez se cumple eso, se dará ese proceso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el análisis.